Hola, buenas noches. Hoy les voy a contar otro recuerdo de terror. Este recuerdo viene de una colaboradora. Gracias. Hace algunas décadas sucedió que en una ciudad, en cierta colonia, en aquellos tiempos donde todo era bueno, donde se podía salir en la noche, en la tarde, sin la supervisión estricta de los padres, a visitar a los amiguitos que vivían cerquitas, a ir en bicicleta si vivían un poco más lejos. Todos nos conocíamos, nuestros padres eran amigos de unos y otros, y coloquialmente llamábamos a los papás de nuestros amigos tíos o tías. Era una época maravillosa, sin inseguridad, sin peligro. Mi casa, situada en esa colonia, quedaba exactamente a mitad de la manzana. Hacia la izquierda había una panadería que se llamaba El Enjambre, donde se cocinaba un pan delicioso, hecho por los dueños, una familia de origen sueco, con muchos niños, todos rubios, pecosos y de ojos claros. Hacia la izquierda había otras casas pequeñas y al final un terreno muy, muy grande donde vivía una señora sola. Su casa se situaba en medio de ese predio y estaba rodeada de muchos árboles de lilas. Muchos, muchos árboles de lilas. Igualmente estaba bardeada por algo como un muro de piedra que tendría una altura de 1,30 m, 1,5 m, y enseguida herrería que terminaba en picos, lo cual impedía que la gente curiosa pudiese entrar o brincarse a ver qué había en esa casa. Aparte del miedo de los 2 perros propiedad de la señora. Tenía 2 Rottweiler negros, muy feroces. Cuando pasábamos por la banqueta, los perros ladraban y gruñían de tal forma que se erizaba la piel, daba miedo. Evitábamos pasar por enfrente. Y el tiempo, poco a poco, le ganó a la señora el apodo de la bruja de las lilas, ya que siempre vestía de negro y tenía el cabello blanco y largo y casi siempre lo traía suelto. Era como una bruja de cuento. Ella decía que su vestimenta negra se debía a que había quedado viuda hace ya algún tiempo y que había prometido jamás quitarse el color negro de su vestimenta. La vida transcurría tranquila. Temprano íbamos al colegio, regresábamos a las 2 de la tarde, comíamos, hacíamos nuestras tareas y deberes y salíamos a jugar todas las tardes. Yo era una niña de 7 años en aquel entonces, con hermanos mayores, hermanas mayores, igual que la mayoría de los niños con los que convivíamos. Enfrente vivía mi mejor amiga, Nora. Y todas las tardes yo atravesaba a jugar con Nora. Ahí nos juntábamos varias niñas y sacábamos nuestros juegos de té que habíamos recibido en Navidad, platicábamos, jugábamos a las muñecas y pasábamos la tarde hasta que empezaban los juegos de béisbol. A un lado de la casa de Nora había un terreno baldío que había estado bardeado bien, pero el tiempo había tirado una parte de esa barda de adobe grueso y podían entrar. Y ahí se organizaban los juegos de béisbol de los más chicos y de los más grandes también. Terminando los juegos, todo el mundo regresaba a su casa al grito de nuestros padres, llamándonos para cenar, bañarnos y dormir. Una tarde que habíamos visto un partido que nos habíamos divertido muchísimo,
llegó el niño de la panadería y nos invitó a todos a probar un pan que estaban introduciendo sus papás como nuevo producto en la panadería. Todos fuimos y aquel pan era delicioso. Llegamos y entramos y su mamá, una señora con un acento extraño, nos dio a cada uno un pan delicioso, relleno de crema pastelera que olía a vainilla. Y todos empezamos a morderlos cuando la señora nos dijo: niños, métanse detrás del mostrador, escóndanse. Todos volteamos hacia afuera instintivamente y vimos que pegada a un poste de luz, abrazada a él, custodiada por los dos perros, estaba la bruja de las lilas, viendo fijamente al interior de la panadería y sonriendo de manera siniestra. La señora nos tapó como mejor pudo para que no nos vieran y pasaron los minutos. Terminamos nuestro pan, nos dio otro y nos dijo: no pueden irse. Todos teníamos pendientes, sabíamos que nuestros padres nos iban a buscar de un momento a otro y queríamos evitar que nos regañaran. Pero la señora insistió en no dejarnos salir. Cuando empezó a oscurecer, llamó a su esposo y le comentó algo en voz baja. Su esposo salió, encaró a la mujer y la corrió. La mujer soltó 2 sonoras carcajadas y se fue, a sí mismo, custodiada por sus perros. Todos para ese momento ya estábamos muy nerviosos y con mucho miedo. La mayoría recién habíamos hecho nuestra primera comunión y rezábamos y apretábamos nuestro Cristo, nuestra medalla que traíamos colgando del cuello. La señora nos tomó de las manos y nos pidió que los demás nos tomáramos de las manos y nos llevó y nos entregó a cada uno en nuestra casa. Algo comentó con nuestros padres, yo no pude escuchar qué. A la mañana siguiente el incidente parecía muy lejano. Siguió la vida, fuimos a la escuela, regresamos, los juegos, la fiesta. Sin embargo, siempre que estábamos en los juegos, llegaba un niño que estaba un poco mal. En aquellos tiempos no existía el bullying o palabras que no podíamos decir. Por lo tanto, todos le decíamos el loquito André. Era un niño muy bonito, con el cabello negro, blanco, con grandes pestañas, siempre vestido con un overol y una cachuchita de los Yankees de Nueva York. Siempre que lo veíamos, nosotros lo tomábamos de la mano y lo llevábamos a su casa. Sabíamos que estaba perdido, se había escapado y lo entregábamos con su familia. Pero eran tantos y tenían una situación tan precaria económicamente que muchas veces no se percataban de que el niño se había escapado. Contaban con que siempre alguno de nosotros lo iba a llevar. Vivía a la vuelta del terreno baldío. Así siguieron pasando los días, tranquilos, todos jugando. Llegó el verano y las actividades fueron cambiando poco a poco. Algunos iban al canal a pescar cangrejos de río. Otros seguían jugando y los mayores salían en sus motos a conquistar chicas o a jugar billar. Solo los más pequeños
seguíamos con el béisbol y nuestros paseos en bicicleta. Un día la ciudad se sacudió. André estaba perdido. Tenía 2 días que su familia no sabía de él. Todos lo queríamos y decidimos buscarlo. Salimos en nuestras bicicletas muchas tardes, recorriendo los parques cercanos, hasta los límites de otras colonias, pero no lo encontrábamos. Oíamos de sobremesa los comentarios de nuestros padres de que el niño seguramente había sido raptado por algún trailero, o tal vez se había ahogado al caer al canal al irse más lejos. En realidad, era algo que nos preocupaba. Al empezar la temporada de lluvias, los juegos se empezaron a alejar cada vez más y cambiamos por ir al parque a andar en bicicleta. Pero un día se nos pasó el tiempo, jugando carreras y haciendo caballitos. Se nos pasó el tiempo. Empezó a oscurecer. Nuestros padres nos habían pedido regresar a casa antes de que oscureciera, antes de que saliera la primera estrella, a la cual todos pedíamos un deseo. Nos subimos rápidamente a nuestras bicicletas y quisimos regresar. Pero para regresar teníamos que pasar frente a la casa de las lilas. Los mayores iban adelante, obviamente, más a prisa, y alcanzamos a ver los más pequeños, que el portón de la casa de las lilas estaba abierto y salieron los 2 Rottweiler a atacar a nuestros amigos. Nos empezaron a jalar de los pantalones con gruñidos y mordidas. Todos gritábamos: ¡ayuda, auxilio, ayuda, auxilio! Una de las vecinas salió con la manguera a presión, empezó a echarle agua a los perros, que soltaron al fin a su presa. Y todos empezamos a aventarles piedras. Salió la bruja y los metió a su casa, no sin antes ver a la señora que nos había ayudado con una mirada siniestra y decirle: quemaste a mis perros, no te contentaste con echarles agua fría, les echaste agua hirviendo, lo pagarás. La señora no hizo caso, nos ayudó, nos curó y nos acompañó hasta la vuelta para llegar a nuestras casas. A la semana de ese acontecimiento, supimos que la señora había sufrido un infarto y había fallecido. Todos en las reuniones empezamos a contar que la bruja se la había llevado, que la bruja había cumplido su palabra. Se acercaba Halloween y sabíamos que ese era un día fuerte para ella. Sin embargo, en nuestra mente de niños no hicimos tanto caso y empezamos a preparar nuestros disfraces para salir. Llegó la noche de Halloween. Nosotros salimos temprano, acompañados por nuestros hermanos grandes, que nos llevaron a pedir dulces de casa en casa. Disfrutamos mucho esa velada, pero no sabíamos que los grandes también se habían puesto de acuerdo. Y ellos planeaban una incursión a la casa de las lilas.
En la noche me despertó un sonido de varias patrullas, ambulancias. Mis papás salieron, los papás de los vecinos también. A mí, mi hermana mayor me tenía cargada, me abrazó y me llevó a mi recámara. Me dijo, aquí quédate, no salgas. Aquí me quedaré contigo. A la mañana siguiente nos enteramos de que algunos de los grandes, entre ellos mi hermano, habían entrado a la casa de las Lilas. Y habían sido atacados en la oscuridad por los perros. Estaban en el hospital, mal heridos, pero todos vivos. Cuando mi hermano regresó a casa, quise que me contara todo, pero él se negó y me dijo que olvidara el episodio, que él no sabía nada. Cuando quiso escapar de la casa de las Lilas, se había atorado su pantalón con aquellos ganchos de los forjes de la reja y lo había rebotado y se había clavado uno de aquellos picos en su vientre. Lo habían tenido que coser, estaba vendado. Tenía varias mordidas en las piernas, lo habían vacunado. Y todos los que habían ido permanecían callados, no nos contaban nada. Pasaron los años y una Navidad, ya cuando festejábamos precisamente nuestra graduación, le pedimos a los hermanos que nos contaran qué habían visto en esa casa tantos años atrás. Primero se rehusaron, pero al calor del vino se envalentonaron y nos narraron la historia. Dice, entramos. Pasaba de las 12 de la noche. Ya no había casi gente en las calles. Entramos, cruzamos aquellas rejas en silencio. Vimos que la casa estaba oscura, muy deteriorada. Solo en una ventana se veía una luz como de vela. Empezamos a acercarnos sigilosamente. Vimos que los perros dormían, sentados en el corredor afuera de la casa, ya que la casa era como estilo hacienda. Empezamos a caminar, algunos por el patio, algunos entre los árboles, y encontraron 3 estatuas de 3 niños. Uno parecía un papelerito salido de principios del siglo pasado. Otro se veía un poco más grande y con ropas un poco más adecuadas. Pero al ver la tercera estatua, indudablemente reconocieron a André, con su gorrita, con su overol, y aquellos ojos dulces y tristes a la vez. Ellos dicen que no sabían si sentían lástima, dolor, coraje, y voltearon hacia la casa, pero en la puerta de la casa
con la veladora en la mano, estaba la señora de las lilas, viéndolos fijamente. Y de su boca solo surgió una orden: a ellos. Los perros despertaron inmediatamente y los empezaron a perseguir, a morder, a tirar. Era como si los quisieran matar, acabar con ellos. Buscaban su cuello. Entre todos pudieron escapar, pero muy maltrechos. Ha pasado más tiempo. Nos fuimos cada quien a otra ciudad, casados, con hijos. Y gracias a las redes sociales encontré a uno de aquellos amiguitos de aquel tiempo, ya un doctor muy conocido. Inmediatamente le mandé solicitud de amistad y empecé a preguntar por todos, por su hermana, que también era de mi círculo de amigas, por otros niños, por la panadería. Y una cosa llevó a la otra hasta que llegué a la casa de las lilas. Le dije, y la señora de las lilas, la casa de las lilas, ¿qué ha sido de ella? Dijo, es imposible. La señora de las lilas aún vive. Y hoy no se ven 3 estatuas. Hay más, muchas más. En las noches se ven lechuzas que anidan en esos árboles. No he podido salir de aquí. Mis padres murieron. Estoy solo en esta casona y lo único que hago es vigilar que ya no pasen más cosas. Así es la historia de la bruja de las lilas.